La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, denuncia ahora que el régimen chavista le hizo reconocer por escrito la victoria de Nicolás Maduro en la embajada española en Caracas antes de abandonar el país. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. Hasta el momento, tanto el chavismo como el gobierno de España, como el propio González Urrutia, habían guardado silencio sin dar apenas detalles sobre cómo había sido la salida del opositor del país. Anoche ese silencio lo rompió el presidente del Parlamento venezolano con la revelación de un documento en el que González Urrutia reconoce la sentencia del Tribunal Supremo que otorgaba la victoria a Nicolás Maduro. Un órgano controlado por el chavismo que lo proclamó ganador sin la publicación de todas las actas electorales. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Edmundo González contó ayer en un vídeo que no tuvo otra opción, que lo chantajearon. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. Bueno, pues el gobierno tendría que explicar hoy qué ocurrió en su embajada antes de que Edmundo González viajara a España. El régimen chavista ha distribuido también las fotografías del momento de la firma en la embajada. En ellas aparecen el líder opositor, el embajador español, Ramón Santos, el presidente del Parlamento y su hermana, y también la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El Partido Popular ya salió anoche a pedir explicaciones al ministro de Exteriores. González Pons le acusó en redes sociales de consentir el chantaje en su residencia. También el portavoz Miguel Tellado dijo que la embajada había sido utilizada como piso franco y aseguró que el ministro, Pedro Sánchez, y también Zapatero lo sabían. La otra noticia internacional está en Líbano, donde ya son 20 los muertos en el segundo día de explosiones en dispositivos electrónicos de los milicianos de Hezbollah. Entre el martes y el miércoles han muerto 32 personas, 2 de ellos niños, y hay unos 3.200 heridos. El jefe de Hezbollah promete represalias ante la que dice es una masacre de Israel. Como es habitual, el gobierno israelí no reconoce su autoría, pero sí habla ya de una nueva fase de la guerra y se prepara para esa posible respuesta. Ángel Villascusa. Israel no reconoció estar detrás del ataque del martes con los buscas explosivos y tampoco del de ayer con los walkie-talkies. Sobre las operaciones se ha referido indirectamente el ministro de Defensa, Yoav Galán, en las últimas horas. Que sin confirmarlo ha felicitado al ejército y al Mossad, al servicio de inteligencia de Israel, durante una visita a una base aérea, dice, por los grandes logros. Además, ha asegurado que la guerra está en una nueva fase y que Israel tiene capacidades que todavía no ha utilizado. Esta madrugada, por cierto, Galán ha hablado por teléfono con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. El estadounidense le ha pedido una situación diplomática al conflicto con el Líbano. Una de las imágenes del día estará hoy en Roma. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita a la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, para hablar de inmigración. Feijóo lleva semanas elogiando sus políticas migratorias basadas en la deportación de migrantes a Albania. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Sí, para Feijóo, Meloni es un ejemplo de gestión en materia migratoria y de hecho en las últimas semanas lo ha repetido constantemente. Así, el líder del PP va a aprovechar la cita de hoy en Roma para confrontar con Sánchez, al que ayer volvía a acusar de no tener ninguna política sobre inmigración. El modelo de inmigración es el que funciona, es el que mezcla legalidad y humanidad, es el que distingue entre la migración regular y la migración irregular. Es el modelo del Pacto Europeo de Migración. Desde la calle Génova recuerdan que recientemente el primer ministro británico, el laborista Starmer, se interesó, es textual, por los avances notables en política migratoria bajo el mandato de su homóloga italiana. Feijóo, según la calle Génova, pedirá desde Roma que Sánchez atienda ya la propuesta del PP para abordar la crisis de los menores no acompañados en Canarias. Países Bajos, gobernado por la ultraderecha, ha pedido ya a Bruselas formalmente que les excluyan del Pacto Europeo de Migración Asilo, aprobado hace solo 4 meses. Quieren recuperar el control de estas políticas. Hungría pide lo mismo, aunque de manera informal. Bruselas les ha dicho que no. Les recuerda que eso implicaría cambiar los tratados europeos. Con la inmigración, que es el principal problema para los españoles, según el CIS, empezamos este jueves, es 19 de septiembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Ayer hubo barómetro del CIS, según el cual 1 de cada 3 españoles cree que el principal problema que existe ahora mismo en España es precisamente la inmigración. Este verano esa preocupación ha crecido casi 20 puntos. En apenas 100 días, si lo comparamos con el estudio de junio. Coincide el repunte con el debate abierto por la crisis migratoria y la radicalización del discurso de la ultraderecha. De hecho, la inmigración no ocupaba el primer puesto desde 2007, en plena crisis de los cayucos. La cifra de personas que llegan a nuestras costas ahora es muy parecida. Solo ayer fueron rescatadas más de 600 personas en el archipiélago canario. La inmigración baja hasta el 5º puesto cuando los encuestados hablan del primer problema que les afecta personalmente y no al conjunto de España. Ana Fernández Vila. Sí, según el CIS, la inmigración es lo que más preocupa ahora mismo a los españoles. En concreto, hasta el 30% de los encuestados identifican este tema como uno de los principales problemas que existen actualmente en España, por delante del paro, la crisis económica o la vivienda, después de que en el barómetro anterior, en julio, la inmigración quedara como la cuarta preocupación. Eso sí, aunque ahora los españoles la sitúen como el principal problema, el mismo estudio señala que no perciben que la inmigración les afecte personalmente. Ahí la cosa cambia y este tema cae hasta el 5º puesto, por debajo de la crisis, la sanidad, la precariedad y la vivienda. Además, casi el 90% de los españoles coincide en que la desigualdad entre los países pobres y ricos es una de las causas que explican el aumento de la inmigración, según este barómetro que se realizó a principios de septiembre en pleno debate migratorio y tras volver Sánchez de su gira africana. A partir de las 8:30 en El Abierto vamos a intentar enfrentar estos datos y estas preocupaciones de los españoles con los datos reales sobre la inmigración en España. Feijóo aprovechó la sesión de control al gobierno de ayer en el Congreso para cargar con dureza contra el plan de regeneración democrática del gobierno. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. ¿Sí? Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Quedan 3 años de legislatura. ¿Hay gobierno para largo? Feijóo llegó a decir que no se veía algo así desde Franco. Críticas muy duras que contrastaron con las del todavía comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que ayer estaba de visita en España. Bien, pues Reynders, conservador, y ya saben, del agrado del PP durante la renovación del Poder Judicial, preguntado ayer por ese plan, dijo que sin conocerlo aún en profundidad va por el buen camino. Pedro Jiménez. El comisario europeo de Justicia ha sido claro. La urgencia en España era renovar el Poder Judicial. Reformar el sistema de elección de los jueces depende de un acuerdo político y de la tramitación de una ley en las Cortes. Didier Reynders. Esa reforma del sistema es una recomendación y no una obligación, ha aclarado Reynders, que espera que el Consejo del Poder Judicial presente distintas opciones para que haya acuerdo y se cumplan esas recomendaciones europeas. El comisario de Justicia también ha valorado positivamente el plan de regeneración, aunque aún no se puede emitir una opinión definitiva a la espera de examinar todo el documento. Va en la buena dirección, ha dicho, y sobre la amnistía tampoco hay posición porque la ley está en los tribunales. Y el otro asunto que sobrevoló ayer el debate político fue el último desplante de Junts con la propuesta para regular los alquileres temporales de Sumar. El gobierno le quita importancia, dice que aún no han digerido el pacto con Esquerra, pero Junts mantiene la amenaza. Habrá más derrotas si no cumplen, dice, los acuerdos. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Junts quiere llevar al límite las negociaciones con el PSOE y la votación sobre los alquileres de temporada es una muestra más. El propio Puigdemont ha advertido al gobierno que no puede olvidar que no tiene mayoría absoluta y que todas las votaciones que quiera ganar tendrán un precio. Dice que el chantaje ideológico no les hará cambiar de estrategia. Lo verbalizaba también el diputado Josep María Cruzet. O compleixen els acords o derrotes parlamentàries, o els nostres acords o les seves derrotes. La ley de los alquileres tenía un margen para las enmiendas, pero es que lo que Junts quiere son avances en las cuestiones que ellos han pedido, como las competencias de inmigración. En cualquier caso, su voto fue continuista, con lo que ya han ido defendiendo en los últimos meses también en el Parlamento de Cataluña, cuando se cargaron una ley muy similar impulsada por el gobierno de Pere Aragonés. La Reserva Federal ha bajado medio punto los tipos de interés en la primera rebaja en 4 años. El Banco Central de Estados Unidos apuesta así por abaratar el dinero, reconociendo además que llegan tarde para impulsar la economía. Se esperan otras 2 bajadas antes de que termine el año.
the time to support the labor market is when El presidente de la Reserva da por superado el problema de la inflación y dirige ahora las medidas a combatir los datos de desempleo. En España, el Instituto Nacional de Estadística ha vuelto a corregir al alza los datos del crecimiento de la economía española. El PIB subió un 2,7% el año pasado, 2 décimas más de lo que el INE había calculado. Mejoraron también los crecimientos de los 2 años anteriores, Jordi Fàbrega. Otra vez el INE vuelve a revisar al alza sus datos para decir que la economía española ha crecido más. Se ha crecido más en 2021, en 2022 y también en 2023. En total, sumando estos 3 años, casi un punto adicional de PIB. Esto es fruto de la revisión ordinaria que hace el INE todos los meses de septiembre, incorporando datos definitivos. Como resultado, solo el año pasado, en 2023, el PIB avanzó un 2,7%. Son 2 décimas más de lo previsto. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Plantean una imagen de una economía española que ha crecido de manera más fuerte, de manera más equilibrada y también de manera más responsable. Esta revisión afecta a otras variables económicas como el déficit o la deuda pública. El déficit baja unas centésimas y la deuda baja del 105% del PIB, y esto implica que el año pasado ya se acabó por debajo del objetivo que se había marcado el gobierno para este 2024. Y del exterior, antes les contábamos que la atención lleva un par de días puesta en las operaciones de alto nivel de Israel contra Hezbollah en Líbano, pero no hay que olvidar la Franja de Gaza porque ahí la guerra continúa. Solo esta noche se han vuelto a escuchar explosiones al sur de la ciudad de Gaza y hay al menos 2 civiles muertos en bombardeos en el campo de refugiados de Jabalia, al norte. Vamos a darnos una vuelta por la red de emisoras de la cadena SER para encontrar algunas noticias destacadas del ámbito local. Hoy en Castilla-La Mancha, en Toledo, está Daniel Rodríguez. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y en Euskadi, en Radio Bilbao, está Gonzalo Loza. Gonzalo, egunón. ¿Qué tal, egunón? Mira, te voy a preguntar por el asunto político de la semana, de alto nivel sobre todo, que ha sido el preservativo encontrado en el Parlamento Vasco. Sí, fíjate, Ángeles, que aquí llevamos días con el tema y todavía no tenemos claro si fue una broma, si se le perdió a alguien o fue fruto de un breve calentón mañanero. Y lo de breve lo digo porque media hora antes de ese hallazgo se había revisado y limpiado esa sala en la que comparecieron los 2 vicelendakaris. En fin, que ese preservativo, aparentemente usado, con nudo y todo, ya ha servido de fuente de inspiración. El principal partido de la oposición ha propuesto aprovechar esta anécdota. EH Bildu plantea iniciar una campaña. Deberíamos aprovecharla justamente para eso, para convertirlo en una campaña en contra de las infecciones de transmisión sexual y a favor de la utilización del preservativo. Invito al resto de partidos políticos y también al propio gobierno para que aprovechen lo acontecido. Su portavoz Nerea Kortajarena propone una campaña a favor del uso del condón. De momento nadie ha respondido a esta petición, pero oye, quién sabe, igual hasta, bueno, es una forma original. Porque lo del análisis de ADN todavía no se ha propuesto, no se ha planteado. No se sabe, no. Vale, y yo creo que tampoco se va a quedar el misterio ahí. Vale, venga. Bueno, ¿qué será lo siguiente que podrá encontrarse en el Parlamento Vasco? A ver, que busquen, a ver qué aparece. 2 policías locales, Dani, de Talavera de la Reina, han salvado la vida de un bebé. Apenas tenía 40 días el niño o la niña, no sé qué era. Sí, era una niña, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Ocurría este pasado fin de semana. Sus padres acudieron con la pequeña a la comisaría de policía local al ver que su hija no respiraba. 2 agentes que estaban a punto de terminar su turno la trasladaron al hospital en un vehículo de atestados mientras le practicaban maniobras de reanimación. Estos agentes son José María y David, con los que hemos hablado en la SER. Un matrimonio que pedían auxilio, pedían ayuda, diciendo con una desesperación, diciendo que la niña no respiraba. José María se puso al volante del furgón de atestados y yo con la bebé en brazos pues empecé a hacer la reanimación cardiopulmonar. La buena noticia, la gran noticia es que esta pequeña ya está en casa junto a sus padres y sus hermanos de 3 y 5 años. Qué bien. La Universidad del País Vasco es pionera en lanzar la primera meditación urbana en España para combatir la crisis de salud mental juvenil. ¿En qué consiste? Bueno, pues según los últimos datos, empezando por ahí, la mitad de los estudiantes universitarios afirman tener problemas de salud mental. Ahora la UPV y su incubadora CITEC lanzan un proyecto pionero. Lo han llamado Slow Sunday y se celebra este domingo. En él, un centenar de personas realizarán una sesión de meditación que busca reducir el estrés y la ansiedad. Lo harán además en unas instalaciones de la universidad con vistas a la Ría de Bilbao y el Museo Guggenheim. Noemí Peña es la directora de emprendimiento de esta universidad. En la universidad ya tenemos una red de escucha y respuesta, ¿no?, que es una estructura que ha surgido para detectar y dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad en el alumnado. Esto es un poco como primera píldora, ya probaremos si surge efecto y a la gente le ayuda y le permite, ¿no?, le produce algo positivo, pues esperamos que como primer
primera, digamos, proyecto piloto pues sea gratificante y fructífero para todo el mundo. Este evento dirigido para estudiantes y emprendedores durará hora y media. Se celebrará este domingo por la mañana. Y un municipio de Toledo que está votando si dejan de sonar las campanas del ayuntamiento durante la madrugada. Sí, yo no sé si os molesta a vosotros mucho este sonido para dormir. Hay mucha gente que sí, a mí me gusta, ¿eh? Sí, bueno, pues sí. En Aldea de San Bartolomé, pueblo de 450 vecinos, están decidiendo si finalmente se suprime este sonido entre la medianoche y las 6 de la mañana. Al parecer molesta a algunos vecinos, especialmente visitantes. Mañana tendremos la solución. Hay muchas localidades que han tenido que tomar esta decisión, dejar de sonar las campanas de madrugada. Chicos, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie. Fueron pioneras en el deporte español y apenas sabemos nada de ellas. Las pelotaris fueron todo un fenómeno mediático y económico en los años 20 en nuestro país. Después el franquismo prohibió la competición de pelota vasca y su fama quedó en el olvido. Ahora una serie, Pelotaris 1926, que estrena la plataforma Sky Showtime, reivindica a aquellas deportistas, sus miedos, sus triunfos y su modernidad. ¿Por qué cree que los hombres pagan por ver un partido? Los hombres pagan porque los excita ver a mujeres corriendo detrás de una pelota, con faldita corta, sudando. Ustedes, las pelotaris, no son deportistas. Durante 8 capítulos, Idoia, Claudia Salas, Itzi, María Denati y Chelo, Zuria Vega, protagonizan una historia de amor, ambición y poder en un mundo donde el éxito profesional, sobre todo en el deporte, y la libertad sexual están destinados a la figura masculina. No como bueno, pues con la obligación un poco de sacarlas y darle voz a lo que hicieron y que la gente lo conociera y contar esta historia. Entonces fue un poco todo eso. Buenas interpretaciones, recreación histórica y un intento de atraer a aquellas luchas feministas a la actualidad, donde el deporte femenino ha avanzado, también la sociedad, pero donde el machismo todavía no se ha ido del todo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.